Esto es Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Hola, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de una banda que es, casi un universo en sí misma. Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. Sí, hablamos de un grupo con un legado enorme, pero cuya historia es una montaña rusa, ¿no? Cambios de integrantes, de sonido y sí, muchísimo drama. Totalmente. Una saga de reinvenciones constantes, la verdad. Así es. Y fíjate que para este análisis tenemos fuentes bastante variadas. Cubren desde sus inicios, muy clavados en el blues británico con el gran Peter Green. Un personaje fascinante, por cierto. Sí, totalmente. Luego esa etapa de transición, quizá menos conocida pero súper importante con Bob Welch. Y claro, la explosión de fama mundial con Lindsey Buckingham y Stevie Nicks. Ahí nos detendremos bastante, sobre todo en la creación de esa joya que es Rumours, nacida justo del caos. Exacto. Y también veremos qué pasó después apoyándonos en artículos, reseñas, incluso discusiones de fans que, a veces se revelan mucho de cómo eran por dentro. Ok, la misión hoy es, tratar de entender cómo una banda con tanta inestabilidad, tantos cambios, logró no solo sobrevivir, sino tener un éxito monumental. Y sobre todo esa paradoja, ¿no? Cómo de tanto conflicto personal tan crudo pudo salir algo tan perfecto melódicamente como Rumours. Esa es la gran pregunta. Ok, pues vamos a desempacar esto. Venga, arranquemos en Londres 1967. La banda la funda Peter Green, que ya era un guitarrista muy respetado. Venía de reemplazar nada menos que Eric Clapton en los Blues Breakers de John Mayall. Palabras mayores. Sí, y se trae a Mick Fleetwood a la batería y a John McVie al bajo. Ambos también ex Blues Breakers, aunque McVie, tardó un poquito en decidirse a dejar a Mayall. Ah, o sea que no fue inmediato. No. Y Jeremy Spencer, otro guitarrista, también fue clave desde el principio. Y el nombre, Fleetwood Mac. Fíjate que leí que fue idea de Green combinando los apellidos de Mick y John. Exacto, como un gesto para convencer a McVie incluso antes de que se uniera formalmente. Ya desde ahí se veía la importancia de esa base rítmica, ¿no? Claro, la columna vertebral. Y en esa primera etapa su sonido era puro blues rock británico. Pero ojo, Green no era un simple imitador. Tenía una profundidad, una sensibilidad. Dicen que B.B. King dijo que era el único blanco que lo hacía sudar frío. Esa mera. Imagínate el nivel. Tenía un feeling único. Sacaron discos como Fleetwood Mac, Mr. Wonderful, y luego sumaron a otro guitarrista, Danny Kirwan. Sí, y tuvieron éxitos importantes que ya mostraban su calidad. Albatross, por ejemplo, ese instrumental superatmosférico. Que dicen que influyó hasta los Beatles, ¿no? En Sun King. Podría ser. Luego Black Magic Woman, que era de Green. Y que Santana hizo famosa mundialmente después. Exacto. Pero también cosas más rockeras como Oh Well, o más oscuras como Green Manalishi, que hablaba del dinero como maldición, o baladas súper vulnerables como Man of the World. Ya mostraban mucha versatilidad. Pero esa etapa se corta de golpe en 1970, la salida de Peter Green. Sí. Fue muy duro. Él ya traía problemas de salud mental que se agravaron muchísimo, dicen, por un mal viaje de LSD en Múnich. Después se habló de esquizofrenia paranoide, ¿no? Sí, así es. Y su visión cambió radicalmente. Quería que la banda donara todo el dinero. Su salida fue, perder el alma original del grupo. Y casi al mismo tiempo, Christine Perfect, tecladista, cantante, que ya colaboraba, se casa con John McVie y entra de lleno a la banda, ahora como Christine McVie. Y con el disco Kiln House de 1970, ya sin Green, pero con Christine oficialmente a bordo, se cierra ese primer capítulo tan intenso. Y la banda queda como a la deriva, ¿no? Buscando un nuevo rumbo. Una primera gran crisis. Totalmente. Se alejan del blues más puro. Y aquí entra una figura que a veces no se valora lo suficiente, Bob Welch. Exacto. Un guitarrista y cantante estadounidense que llega en 1971. Y junto a él, Christine McVie empieza a tener mucho más peso como compositora y como voz principal.
Fue una época de mucha inestabilidad también en la alineación, ¿verdad? Uf, sí. Jeremy Spencer desapareció en plena gira. Se unió a un culto religioso. ¡Qué historia! Y a Danny Kirwan lo despidieron por problemas de alcohol y comportamiento errático. Hubo otros guitarristas que duraron muy poco, como Bob Weston. Que además tuvo un lío con la esposa de Mick Fleetwood, Jenny Boyd. Más drama. Ahora sí que el drama nunca faltó. Bueno, el sonido cambió. Se fue hacia un pop rock más etéreo, más melódico. Welch trajo otro estilo. Letras un poco misteriosas a veces, como en Hypnotized o Bermuda Triangle. Discos como Future Games, Bare Trees, Mystery to Me marcan esa etapa. Sí, y es interesante lo que mencionabas de Welch. Hay fans, y hasta el propio Fleetwood ha dicho, que fue clave para que la banda no desapareciera en esos años tan difíciles. No solo musicalmente, dicen que hasta ayudó económicamente. Sí, parece que sí. Puso de su parte para mantenerlos a flote. Una de sus canciones de entonces, Sentimental Lady, fue su mayor éxito cuando la regrabó como solista. Y sin embargo, es polémico que no lo incluyeran en el Salón de la Fama del Rock and Roll con la banda, ¿no? Sí, la verdad es algo que muchos consideran una injusticia, dado su papel en esa transición. Problemas personales. Su último disco fue Heroes Are Hard to Find. Y esa salida, sin que nadie lo imaginara, fue la que abrió la puerta a la transformación más grande y exitosa de Fleetwood Mac. Y aquí la historia se pone, como dices, casi de película. La banda ya se mudó a Los Ángeles. Necesitaban guitarrista, y Mick Fleetwood, por pura casualidad, estaba en los estudios Sound City. Y escuchó una canción. Exacto. El ingeniero le puso Frozen Love de un dúo que no conocía a nadie, Buckingham Nicks. Y Fleetwood no se clavó tanto en la canción, sino en la guitarra de Lindsey Buckingham. ¡Wow! ¡Qué oído! Sí, lo buscó. Buckingham al principio dudaba, ¿sabes? Conocía la fama de inestables que tenían. Claro, no era cualquier cosa entrar ahí. Pero vio la oportunidad y puso una condición. Si él entraba, entraba también su pareja musical y sentimental, Stevie Nicks. Era un paquete, 2 por 1. ¿Y Mick aceptó un sí nomás? Pues sí, dicen que fue más intuición que otra cosa. Y así, de repente se formó la alineación clásica, la más famosa. Buckingham en guitarra y voz, Nicks en voz, Christine McVie en teclados y voz, John McVie en bajo y Mick Fleetwood en batería. La mezcla perfecta de británicos y californianos. Con 3 compositores y voces principales. Una locura. Y el primer disco juntos, el homónimo Fleetwood Mac de 1975, ¡boom! Éxito total. Sí, un sonido fresco, pulido, ese pop rock californiano con armonías vocales increíbles. Over My Head, Say You Love Me de Christine fueron hits. Pero las canciones de Stevie Nicks, Rhiannon, Landslide, la convirtieron en un ícono casi al instante. Totalmente. Esa imagen mística, esa presencia. Y ahí, fíjate, empezaron las primeras tensiones. Celos profesionales. Se dice que sí, que Buckingham, que era como el arquitecto del sonido, el arreglista principal, empezó a sentir celos de la atención que recibía Stevie. Ahí ya se estaba cocinando el conflicto que estallaría después. Y bueno, aquí llegamos al meollo del asunto, la grabación de Rumors en 1977. El contexto es casi increíble. Imagínate la escena. Van a grabar el disco y justo en ese momento, ¡pum!, las 2 parejas sentimentales dentro de la banda truenan. Lindsey y Stevie terminan su relación larga y complicada. John y Christine McVie se están divorciando. Un proceso súper amargo además con los problemas de alcohol de John. Y faltaba Mick Fleetwood. Claro. Él se entera de la infidelidad pasada de su esposa con Bob Weston, el ex guitarrista. Se divorcia y para rematar, durante la grabación de Rumors, él y Stevie Nicks tienen un romance secreto. No, bueno, era un cóctel molotov emocional. Totalmente. Se encerraron a grabar en Sausalito, en los Record Plant. Un estudio con pocas ventanas, dicen que muy claustrofóbico. Sesiones nocturnas, tensas. Y bueno, la leyenda dice que con cantidades industriales de cocaína. Sí, ellos mismos han bromeado con que casi le dan crédito al dealer en el disco. Y mucho alcohol también. Una olla a presión, literal. Y ahí volvemos a la pregunta clave. ¿Cómo de ese infierno salió esa música tan pulcra, tan perfecta? Pues esa es la magia o la locura de Rumors.
No solo escribían sobre lo que les pasaba, sino que se tiraban indirectas, confesiones, respuestas en las canciones, con el otro ahí, escuchando. Terapia y guerra fría musical al mismo tiempo. Exacto. Go Your Own Way, por ejemplo. La letra de Buckingham a Nicks es directa, ¿no? Amarte mo es lo correcto. Stevie dijo que odiaba cantar esa línea de empacar tus cosas y acostarte con otro, que la sentía súper injusta. Y Buckingham admitió que la escribió desde el rencor puro. Y la respuesta de Nicks, Dreams, mucho más etérea, poética, como un sueño melancólico. Sí, la escribió rapidísimo, en 10 minutos, en otro cuarto, sobre una base rítmica muy simple. Dos caras de la misma moneda rota conviviendo en el mismo disco. Es increíble. Mientras tanto, Christine McVie intentaba ser optimista con Don't Stop, mirando hacia adelante después de su divorcio de John. Que luego se volvió himno de campaña de Bill Clinton, imagínate. O la preciosidad de Songbird, esa balada de esperanza que grabó ella sola al piano en un auditorio vacío. Pura atmósfera. Y luego está The Chain, la única firmada por los 5. Es como el himno no oficial de la banda, ¿no? Totalmente. Sientes la conexión rota pero que no se puede romper del todo. La tensión está ahí, en las armonías y sobre todo en ese final instrumental brutal con el bajo de John McVie. Icónico. Incluso en canciones que parecen más alegres había drama. You McLovin fan, Christine le escribió sobre su nuevo novio, el técnico de luces. Y John McVie no quería tocarla. Claro. Se negaba a tocar el bajo en una canción feliz sobre el tipo que andaba con su ex. Así que le dijeron que era sobre su perro para que la grabara. ¡No te creo! ¿Qué nivel de manejo de situaciones? Y hay historias de Lindsay y Stevie gritándose de todo entre toma y toma de coros. Y luego, micrófono encendido y armonías angelicales. Es alucinante. Esa tensión, esa competencia quizá inconsciente por ver quién hacía la mejor canción sobre la ruptura. Parece que los llevó a un nivel de honestidad brutal. Quizá el arte nació precisamente porque todo se estaba cayendo a pedazos. Es la gran paradoja. Y el resultado fue, un monstruo. Rumors vendió millones y millones. 45 millones dicen. Número 1 por meses, Grammy Álbum del Año. Y canciones como Second Hand News de Buckingham o Gold Dust Woman de Nicks, que hablaba de la cocaína, completaban ese retrato crudo pero irresistible. Se volvió la banda sonora de las rupturas de todo el mundo. Después de eso, ¿qué haces? ¿Cómo sigues? El siguiente paso fue Tusk, en 1979. Y fue una reacción total. Sí, Tusk fue la respuesta de Buckingham. Dijo, no vamos a hacer Rumors 2. Fue un álbum doble, mucho más experimental, fragmentado. Se notaba la influencia del post-punk, de la new wave que él oía. Y carísimo de producir, ¿no? Sí, más de $1 millón de la época. Una fortuna. Y se tardaron meses. Querían demostrar que eran más que una máquina de hits. Pero la gente no lo entendió al principio. Comparado con Rumors, vendió mucho menos. Se le consideró un fracaso, indulgente, disperso. Hasta le decían el álbum de cocaína, por lo errático que sonaba a veces. Y el precio de disco doble no ayudó. Pero con el tiempo... Con el tiempo Tusk ha sido totalmente revalorado. Hoy se le ve como un disco súper audaz, muy adelantado para una banda tan masiva. El streaming ha ayudado a que la gente lo escuche completo y aprecie su complejidad. ¿Tiene joyitas como Tusk, la canción con esa banda de marcha? De la USC, o la increíble Sarah de Nicks. Demuestra que incluso en su pico comercial se atrevieron a arriesgar. Los 80 siguieron con Mirage en el 82, que fue como un regreso al pop más directo. Sí, más accesible. Y luego Tango in the Night en 1987. Ese sí fue otro exitazo comercial. Sí, el segundo más vendido después de Rumors, con hits como Big Love, Little Lies. Pero también marcó el final de esa era dorada. Porque fue el último disco con Lindsey Buckingham por mucho tiempo. Exacto. Se fue justo antes de empezar la gira. Muy conflictivo todo. Parece que por tensiones acumuladas, desacuerdos sobre los planes. Y además, en los 80s todos empezaron a sacar sus discos solistas. Y ahí empieza la etapa más reciente, la de las idas y venidas constantes. Sin Buckingham lo reemplazaron con 2 guitarristas, Billy Burnett y Rick Vito. Para el disco Behind the Mask de 1990. Y al poco tiempo, Stevie Nicks también se fue. Hubo otro intento con una formación rarísima, En Time, 1995, ¿no? Con Dave Mason, Becca Bramlett. Sí, pero ese disco pasó sin pena ni gloria.
Parecía que la magia realmente dependía de esa alineación clásica. Hasta que, contra todo pronóstico, en 1997, se reúnen. La formación de Rumours. Para la gira y el disco en vivo The Dance. Y fue un éxito brutal. Demostró que la gente los seguía queriendo juntos y que esa química era real. Pero la paz duró poco. Christine McVie se retiró en 1998. Sí, dijo que estaba harta de las giras. La banda siguió como cuarteto. Sacaron Say You Will en 2003 con canciones de Buckingham y Nicks. Y cuando parecía que ya no iba a pasar, Christine regresó en 2014. Sí, fue una gran noticia para los fans. Parecía que por fin la alineación dorada volvía para quedarse. Hasta 2018. Otra bomba. Despiden a Lindsey Buckingham. Sí, otra vez. Y las versiones son encontradas. Que si fue un ultimátum de Nicks por un gesto en un evento, que si fue una pelea por las fechas de gira. Lo reemplazaron con gente de peso. Mike Campbell de Tom Petty y Neil Finn de Crowded House. Hubo pleito legal, se arreglaron, pero quedó la herida abierta otra vez. Y el golpe que parece ya definitivo. La muerte de Christine McVie en noviembre de 2022. Uf, sí. Una noticia tristísima. Y no solo por el vacío musical irreemplazable, sino porque parece que eso sí cierra el libro de Fleetwood Mac. Stevie Nicks ha dicho que sin ella ya no le ve sentido. Es que era una pieza fundamental, su voz, sus composiciones. Sin ella, ¿qué somos?, dijo Stevie. Es el fin de un ciclo increíblemente largo y sí, muy tumultuoso. Una banda que empezó tocando blues puro en Londres y acabó siendo un fenómeno pop global, sobreviviendo a todo. Es una historia de resiliencia, sin duda, con Mick Fleetwood y John McVie como ese ancla que nunca se movió. Pero también es la historia de cómo una química muy específica, la de Rumours, pudo transformar el conflicto más amargo en oro musical. No solo sobrevivieron al drama, sino que parece que de alguna manera retorcida lo usaron como gasolina creativa. Exacto. Y eso nos hace pensar mucho sobre cómo funciona la creatividad, ¿no? La historia de Fleetwood Mac es más que música. Es un estudio sobre relaciones humanas, sobre crear bajo presión, sobre cómo las fracturas pueden generar conexión a través del arte. Entonces, ¿qué nos deja toda esta exploración? Pues quizá esa pregunta que sigue flotando sobre Rumours y en realidad sobre toda su carrera. ¿Fue necesario todo ese caos? ¿Toda esa fricción personal fue un ingrediente indispensable para que alcanzaran esa genialidad? ¿Podrían haber escrito esas canciones tan crudas, tan honestas, desde un lugar de paz? O al revés, fue precisamente la fractura, el dolor, el tener que mirarse a los ojos y cantarse esas verdades incómodas, lo que les dio ese poder tan único, tan universal y trascendente. Ahí queda la pregunta, ¿no? Para seguirle dando vueltas. Exacto. Pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón a veces roto de Fleetwood Mac. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.